Buen día y bienvenidos al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. Hoy, como otros días, pues estamos aquí para hablar sobre la obra de un autor en específico. Esta vez, el día de hoy, vamos a tomar el tema de José Saramago, escritor portugués que falleció en el año 2010 a los 78 años, me parece. 80. 87 años ya, bastante mayor, pero que nos dejó con una gran y vasta obra, y además también hay que decirlo, fue el ganador del Premio Nobel de Literatura del año de 1998. Y a pesar de que su obra está basada bueno, él es un escritor portugués, como dije anteriormente, siempre hay algunas cosas que voltean a ver hacia América, ¿no? Mario Ardón, bienvenido. Nuevamente, ¿por qué vamos a hablar hoy sobre José Saramago? ¿Por qué es importante? Porque José Saramago es un escritor de la esperanza. Él era lo que decían que era ateo, pero además era un optimista o informado. O sea que Saramago siempre estaba al tanto de la noticia y de transformar el dato en noticia y en obra literaria. Era un personaje de un particular estilo de escribir. Por ejemplo, en su primer libro fuerte que se llama Todos los nombres, vemos un libro escrito de esta forma. Una sola Parábola. curva así, donde solo existe un nombre, José, que supuestamente personifica al autor. Es la historia de alguien que busca a su hermano perdido. Busca su hermano mayor que murió en el momento de nacer y trata de pasar precisamente todos los trámites burocráticos buscando en diferentes archivos para ver si encuentra la partida de nacimiento de su hermano. Y donde, ya le digo, solo para nosotros los americanos no es una obra así como muy atractiva, porque es como eso de la Burocrática. burocracia y cómo se mueve la burocracia en Europa. Y entonces, pero es un libro escrito, como digo, casi sin saltos. No es un libro que uno dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y que van creciendo y bajando. No, es una sola. Además, no tiene signos de puntuación. Esa es una cosa clave de todos los libros, es un estilo, no es una Sí, decisión estilística de Saramago el eliminar los puntos, creo, ¿no? sí, sí, fue un estilo de él. Elimina los puntos, pero no elimina las mayúsculas. Ajá. Entonces, más o menos uno puede leerlo de la misma forma tradicional, aunque a veces toma un poquito Sí. más acostumbrarse a ese estilo, ¿no? Entonces él juega mucho, no es autobiografía propiamente dicha, pero sí él aparece en sus libros. Pero ahora que menciona autobiografía, sí hay varios libros que son autobiográficos, ¿no? Que son sus diarios que él recoge de varios Hay años. autobiográficos en el sentido de su propia, cuando cuenta su niñez. Por ejemplo, en las maletas del viajero, el viajero y su equipaje. Narraciones de niño que creo que es donde él decía que no era buen narrador de literatura infantil, pero en las maletas del viajero y en el viajero y su equipaje que están por acá, ahí sí él, por ejemplo acá, el viajero y su equipaje, el viajero y su equipaje, el viajero y su equipaje es como sus memorias de niño y que están también en las maletas del viajero, pero este aquí está más completo. Luego tiene las pequeñas memorias, que es un libro ya de memorias, que está por acá. Y luego también José Saramago, una vez que recibe el premio Nobel, y este que es la flor más grande del mundo, que en verdad sí amerita una mano literaria. A pesar de que él escribe este cuento sobre la flor más grande del mundo, pero él mismo no queda satisfecho y dice que si hay otro que lo puede hacer mejor que él, que lo reta a realizarlo. Y Creo que sí, ahí yo creo mismo en que ese libro dice que él no es bueno escribiendo sí, para niños. pero sí, en sus memorias de niño, cuando relata las memorias de su abuelo y sus viajes con su abuelo, en el cuidado de los cerdos, en el cuidado de los huertos y en las salidas al campo de su niñez, sí es un autobiográfico. Luego en estos dos tomos, que son los cuadernos de Lanzarote, son Del año del Nobel dos también. tomes que son a partir del año del Nobel, que él entra todavía a ser más cuestionado. A ser más cuestionado, y en este año del Nobel uno lo que puede ver en cada una de sus cartas de defensa, de argumento, de respuestas a diferentes escritores, a diferentes instancias donde le toca que bregar,
él lo que demuestra es que él sabe tanto o más que muchos jerarcas religiosos. Y bueno, creo que es algo que no lo hemos tocado así como por la orilla, pero mencionamos sobre el aspecto de la fe y ese es un tema que es algo recurrente, ¿no? Dentro de la obra de José Saramago, en particularmente en un libro que fue muy controversial y que es probablemente a lo que se refiere cuando habla de estas críticas que tuvo en Portugal y que eventualmente hasta hacen que él se cambie y se pase a vivir precisamente Sí, a la le isla de toca que Lanzarote en abandonar España, su ¿no? país, un autoexilio sin negar la ligación con su patria, ¿no? Con Y, su país y con su influencia política, porque él siempre estaba al tanto de la política, tanto de Portugal como de España, pero también como de Europa y de América Latina. sí. Y Era- si bien hay libros como Caín por ejemplo, pero en realidad el libro que causa eso principalmente y que a lo mejor a veces casi que tacha a Saramago como un hereje o alguna cosa así, es el libro del Evangelio según Jesucristo, que es básicamente la reinterpretación de la vida de Jesucristo hecha por el autor portugués, que puede herir la sensibilidad de muchas personas de mente cerrada, pero que en realidad es una obra muy, muy interesante, ¿no? También nos proporciona un Jesús de carne y hueso, un Jesús viviendo en el contexto histórico que le tocó vivir, pero también proyectándolo a nuestra realidad. Por eso es que le arde mucho, porque él rasca donde pica en este tipo de historia. Y yo había comenzado a leer José Saramago con todos los nombres. Luego comencé a leer, como te estoy adelantando a una pregunta que sé que me vas a hacer, comencé a leer Viaje a Portugal. Era aburridísimo, pero como a mí me interesaba el dato, pues lo leí. Pero luego yo casi lo abandono a Saramago. Pero cuando leí la primera descripción del Evangelio según Jesucristo, donde él describe esa litografía antigua, donde un tipo va con una pérdiga y el frasco con que dio Es hielo una y litografía vinagre, de la crucifixión de Cristo cuando, en el porque él hace un Gólgota. análisis de esa litografía que, religioso o no, nos deja con la boca abierta de que él hace un análisis verdaderamente semiótico, Histórico. semiótico, histórico, contextual, donde, por ejemplo, reconoce a las mujeres cercanas a Jesús por los escotes del vestido, por el tipo de peinado, y luego la escena de ese que se desplaza con la pérdiga con que hizo la herida a Jesús y Que le le dio puso hielo y hielo. vinagre, que nos han hecho creer, incluso los religiosos, nos han hecho creer que ese hombre era un Real. hombre cruel. Pero dicen que en las condiciones de estrés y de sacrificio en que estaba Jesús en ese momento, eran los primeros auxilios adecuados en la época. Sí, no, y realmente, como dice, realmente ese libro lo gana uno desde ese primer capítulo, pero eventualmente lo lleva a uno a hacerse preguntas sobre cuál es la verdadera intención de las religiones y todo eso y cómo ha ido pues tergiversando, ¿no? A lo largo de los años. Y Jesús, como dice, Jesús es el héroe de esa historia, ahí por quien queda un poquito más en entredicho es el Sí. Dios Padre, ¿no? Sí, y juega con los personajes, él juega mucho con el diablo. Sí, el Por ejemplo, Satanás tiene un en todos los papel nombres aparece Satanás. Y muy y particular. cuando a la Virgen, a la Virgen le dicen que aparece ese pastor, ella lo asocia con el diablo que aparece en todos los nombres, ¿no? Y entonces es bien, bien triste, bien sugestivo, como la Virgen hace una referencia del Evangelio al cuidado que debe tener de encontrarse Jesús con el diablo. ¿Verdad? De ahí la parte esta del Evangelio es otra escena que es bien interesante, es cuando María da de comer a Jesús en un cuenco y el cuenco destella luminosidades. Entonces se reúnen los hombres de la comunidad y después deciden de que para evitar tantos dimes y diretes, que José entierre bajo su cama el cuenco. Y José, no. ¿Y qué tal si me comienzo a alumbrar? O sea, que a pesar de eso estaban cargados por un fanatismo, por un animismo que hasta los más formados en religión le tenían Yo creo temor. que a mí personalmente la parte que más me impactó de ese libro es cuando va a visitar a Lázaro, ¿no? De que Lázaro acaba de morir. Y el Jesús de este libro pues se rehúsa
a resucitarlo porque dice, no quiero volverlo a hacer pasar 2 veces por el terror de la muerte. O sea, Lázaro, en la tradición católica, cristiana, pues Lázaro revive, pero nunca te dicen que eventualmente se volvió a morir, ¿no? Sí. Y luego la parte cuando van a empadronarse con Jesús. Es precioso, para que llevan, así que van al templo y todo eso. Entonces, esa sería una obra casi para hablar de ella. Pero quisiéramos aprovechar para decir que José Saramago es como también, incluso tiene alguna visión de contar historias, donde el amor, los perros, tienen mucho que ver. Y también José Saramago tiene como una clave de escribir, ¿verdad? Él pasa rumiando, pensando en el tema, pero de repente como que le cae el tema, ¿verdad? Y por ejemplo, hay una cosa que fue bien, que se llama la balsa de piedra. Hay como un mito posible de que un día la península europea, la península ibérica, Portugal y España se quiebran y comienzan a navegar por el océano. Entonces Saramago lo que hace es quebrarla y comenzar a navegar por el océano, mientras Francia y todos esos comienzan a pelear por los pedazos pegados a un lado y al otro, y comienza una historia de amor y de perros dentro de la... Y se habla mucho siempre de Saramago sobre alegorías, ¿no? Son alegorías a nuestra sociedad. Quizás una de las que yo he leído más impactantes y que incluso tiene una adaptación cinematográfica de Hollywood es con el ensayo sobre la ceguera, ¿no? El ensayo sobre la ceguera es una crítica pesada sobre la sociedad humana, que como dices, pues al final siempre deja un espacio a la esperanza, ¿no? Pero también le interesa reflejar y resaltar lo inhumanos que somos y lo cavernarios que somos los actuales seres humanos. Incluso en la caricatura que hizo Alan, dice, ya que no podemos vivir enteramente como humanos, hagamos lo posible de no vivir enteramente como animales, ¿verdad? Entonces él era eso, y él hubiera sido el mismo José Saramago en cualquier momento que haya nacido. Él sería la misma perfil de persona. Entonces por ahí también es que vale la pena. Y algo que resulta muy interesante de este autor en particular es que él comienza esta obra ya avanzado de edad. No tengo el dato exacto, pero sí sé que es más allá de la mitad de su vida que él se decide a comenzar a escribir. Él tenía 30 años y nunca había tenido un libro propio, porque eran tan pobres, y el área rural de Portugal, a donde iba a pasar sus vacaciones de la escuela, tampoco tenían. Pero José Saramago es salvado de alguna manera como escritor y como ser humano cuando él, en una formación que había para técnicos en cerrajería, mecánicos en cerrajería en Portugal, había una clase dentro de esa formación técnica que era literatura portuguesa. Pero él dice que su encuentro anterior fue cuando tenía como 10 años, que encuentra en una revista vieja unos versos de Pessoa. Y en la revista vieja de los versos de Pessoa decía: para ser grande, sé entero. Nada tuyo exagera ni excluyas, porque la luna brilla, porque alta vive. Y si uno conoce la obra de Saramago, esos 4 o 5 versos de Pessoa son prácticamente el proyecto de vida de José Saramago. Porque José Saramago no negaba nada de su obra, de su creación, pero tampoco la afamaba más de la cuenta. Sí. Entonces por ahí es donde tenemos a uno. Y creo que también es momento de hablar un poco de la influencia particular de Fernando La influencia Pessoa, ¿no? particular de Fernando Pessoa se deja ver en el libro que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis, donde cuenta un supuesto viaje de Fernando Pessoa a América y de retorno a Lisboa. Entonces, como que aquí, este es otro libro para ganar lectores de José Saramago. Creo que la ficción y la realidad y el perfil de los... Ahora diríamos que son casi más de 20 heterónimos de José Saramago, pero de José Saramago, de Fernando Pessoa. Pero cuando él lo manejaba eran como 7, ¿verdad? Y creo que José Saramago sí tuvo acceso a los baúles de Pessoa, donde se nutrió para hacer esta obra. Sí. Y voy hablando de alegorías, pues solamente para destacar lo poco que he leído de Saramago, y sé que hasta aquí Mario Ardón tiene un poco de libros, los últimos libros pendientes de leer,
Pero ya que hablamos de alegorías, también uno muy interesante es el libro de la caverna, ¿no? Que básicamente es esa famosa alegoría de Platón. De Platón, pero al Aplicada mundo al mundo actual, postmoderno, representada en el mall, en un centro en comercial. un centro comercial. Y un señor que vende. Que vende, es el artesano, alfarero, antiguo, tradicional, que es transformada y comercializada su obra, y entonces él, incluso el alfarero es Saramago, supuestamente. Pero esa obra... Realmente yo, solo para comentar, yo este libro lo leí hace 1 o 2 años, y incluso lo terminé, e incluso quedé esperando un fragmento que pensé que era de este libro, y resulta que no era de este libro. Y terminé así como, bueno, no sé qué pensar de él, sentí que no me había impactado, pero de ahí hace un par de meses tuve un sueño casi que sacado del guión de este libro. Entonces realmente sí es una obra muy... Y luego, para mí, otra cosa que cuando leí La Caverna descubrí, casi un descubrimiento, que él escribió este libro, José Saramago, el año de 1993. ¿Qué tiene de especial este libro? Lo que tiene de especial es casi el guión de escritura de La Caverna. O sea que antes La Caverna salió en poesía y luego la traspasó así porque José Saramago era un poeta. Lo que pasa es que hasta después de su muerte hemos dado cuenta y valorado. Yo todavía no lo he comenzado a leer porque le tengo miedo. Así como le tuve miedo al ensayo sobre la ceguera. Yo tenía el ensayo sobre la ceguera y no lo leía porque creía que no estaba preparado para leerlo. Pero hasta que vos leíste una reseña y me lo contaste, en un salón de belleza. Sí, en un salón de belleza. Dije yo, si lo entendió este niño de 9 años, no que lo tengo que entender, leer yo. Pero sí es un libro que hay que estar preparado para leerlo. Porque hay que estar preparado no solo para leerlo, sino para vernos por dentro. Yo creo que la pregunta que decía que le iba a hacer eventualmente era la de cómo entrarle a la obra de Saramago. Y creo que el ensayo sobre la ceguera fue por donde yo le entré y por donde he recomendado a otras personas y les ha gustado el libro también. Así que creo que esa sería mi elección. El ensayo sobre la ceguera... Aparte de la facilidad de que hay una película, pues a veces eso puede hacerlo un poquito más llamativo para algunos lectores, ¿no? Pero de ahí tiene, por ejemplo, el Memorial del Convento, que se presta incluso para película. Yo creo que tú encontraste una cita sobre Fellini. ¿Cómo es? Federico Fellini. Sí. Dijo que antes de morir, dijo que ese es el libro que le hubiese gustado adaptar como película. Y es una historia fantástica. Y aquí yo quisiera incluso algún día encontrarme una mujer o un par de mujeres que quisieran entrarle a hacer su tesis a nivel de licenciatura, de doctorado, sobre las mujeres en la obra de José Saramago. Porque José Saramago tiene una visión particular de la mujer y de género. Incluso en Blimunda hay unos pasajes preciosos donde Blimunda, por ejemplo, tenía la capacidad de ver detrás. Entonces, por ejemplo, un día le dice, debajo de ese ladrillo hay oro, pero encontró una moneda de plata, un anillo de plata. Dice, es plata. En mi visión no distingo entre oro y plata. Pero ella era capaz de ver a los seres humanos por dentro. Pero a su compañero Baltasar no lo quería ver por dentro, porque ella tenía ese don cuando ella estaba en ayunas. Entonces siempre dormía con un salveque de pan para tomar un poco de pan y esperar que se levantara su compañero para no verlo como era por dentro, porque ella quería quererlo tal como era por fuera. Y entonces es esa visión de la mujer intuitiva, como premonitora, que Saramago va viéndola frente a las mujeres que él quisiera que fueran los seres humanos al futuro. Y es lo triste, ¿no? La verdad es que nosotros a veces quisiéramos que estos autores siguieran viviendo para siempre y siguieran escribiendo, pero la vida les alcanza, ¿no? Y la verdad es que desde la muerte de Saramago en 2010, pues lo que se ha hecho es rebuscarse. Está este trabajo que es la biografía de Saramago, por Ilustrada. Ahí tenemos la obra de teatro de Saramago, por ahí está lo que Saramago al la final última de su vida, obra que... lo que al final de su vida escribió como un blog, ¿no? Tenía un blog, está por ahí un libro. ¿Qué haré con este cuaderno? E incluso está el libro Claraboya, que por mucho tiempo fue la obra perdida de José Saramago, que ya después de muerto, pues, él nunca quiso publicarla. Nunca quiso como venganza, porque parece que no le hicieron caso. Y cuando se la ofrecieron, una vez que tenía el Nobel, fue por ella y no volvió.
porque quería publicarla. Dijo que le voy a hacer una arreglo, no volvió, porque era como un desafío que no la habían querido publicar. Entonces, tenemos más que hablar de José Saramago, pero lo que tú decías, es cierto, murió, pero los escritores pueden revivir en sus lectores siempre y cuando existamos personas que querramos promover su obra. Y por eso es que hay gente que sigue leyendo El Quijote, que fue escrito hace, ¿qué? 400 años, ¿no? Sí. Entonces, realmente Saramago es un autor de nuestro tiempo, que seguramente vamos a seguir hablando de él años y siglos de aquí en adelante. Así que bueno, Mario, no sé si quiere dar algo último, porque cada vez los videos se nos van haciendo más largos, pero es que nos gustan mucho estos temas, ¿no? Pero... que no es ningún tiempo perdido, ni de dinero, ni de tiempo, dedicarse a leer y sobre todo a compartir y a promover la obra de José Saramago. Esperamos que esto pueda ser llegado a colegios, a escuelas, incluso a universidades, donde cada vez es más lamentable los testimonios de no tener capacidad de lectura, pero yo creo que si seguimos en este tipo de oportunidades y de promociones, yo creo que la gente que me ha hecho leer a mí es porque me habla con placer de los libros que lee. Y bueno, esperamos así estar llegando de alguna forma hasta ustedes en casa. Recuerden que se pueden suscribir al canal, darle a la campanita para saber cuando hayan nuevos videos. Recuerden comentar y especialmente compartirlo en redes sociales para poder hacer llegar este mensaje y estas recomendaciones a más personas. Eso es todo por el día de hoy y los esperamos en nuestro siguiente video. Gracias, Diego.